entre las 7 fiestas de 3 tiempos, Dios designó la fiesta de las trompetas para que nos preparemos para el día de la expiación, tocando trompetas el primer día del 7º mes según el calendario sagrado, 10 días antes del día de la expiación. Si revisamos el origen, en el Antiguo Testamento, hace 3500 años, cuando Moisés descendió por primera vez con los 10 mandamientos, los israelitas estaban adorando al ídolo en forma de becerro de oro. Como resultado de su idolatría, arrojó las tablas de piedra al pie del monte y las rompió. Aquel día aproximadamente 3000 idólatras fueron asesinados. Después de eso, los israelitas se dieron cuenta por completo de que lo que habían hecho fue incorrecto. También se dieron cuenta de la santa voluntad de Dios, determinando que nunca adorarían a ningún otro Dios o ídolo excepto al Dios verdadero. Por lo tanto, se arrepintieron de lo que habían hecho, y por el mandato de Dios, que dijo: sube a recibir el segundo par de tablas de los 10 mandamientos. Moisés subió al monte Sinaí el primer día del 6º mes. Allí ayunó durante 40 días por segunda vez. Después de 40 días de ayuno, Moisés descendió con el segundo par de tablas de los 10 mandamientos el 10º día del 7º mes según el calendario sagrado. Dios designó ese día como el día de la expiación porque era el día en que recibían de Dios el perdón de los pecados. La fiesta de las trompetas, que es el primer día del 7º mes según el calendario sagrado, se celebraba tocando las trompetas en voz alta para recordar a los israelitas. El día de la expiación es dentro de 10 días. Que todos los israelitas se arrepientan. En esta fiesta, deberíamos ser capaces de predicar el Evangelio como trompetas a toda la gente del mundo, diciendo: el reino de los cielos está cerca. Arrepintámonos y preparémonos para dar la bienvenida al reino de los cielos. Por eso, hoy, me gustaría compartir la palabra de Dios con ustedes con el sermón titulado La fiesta de las trompetas y la trompeta del arrepentimiento. Veamos la palabra de Dios en Levítico capítulo 23 versículo 24. Levítico capítulo 23 versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7º, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta fiesta se guardó en el Antiguo Testamento, e incluso en el Nuevo Testamento. La fecha de esta fiesta, que es el primer día del 7º mes, no ha cambiado. Cristo cambió la manera de rendir el culto de sacrificar animales, como corderos y cabras, a adorar en espíritu y en verdad, ya que Él se convirtió en la realidad del sacrificio. La ley del antiguo pacto cambió a la ley del nuevo pacto, pero ¿qué sucede respecto a las fechas? Dios nos permitió conmemorar las mismas fechas como estaban. 10 días antes del día de la expiación, una fiesta para anunciar el arrepentimiento, Dios hizo que los israelitas tocaran la trompeta para decirles que se arrepintieran. Examinemos la voluntad de Dios con respecto al arrepentimiento. Vayamos a Salmos capítulo 7. Veamos Salmos capítulo 7 versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. Si un hombre no se arrepiente, Dios afilará su espada. Somos pecadores que ya habían pecado en el cielo y fueron expulsados a esta tierra.
Sin embargo, como esos pecadores quieren ser exaltados, fingiendo ser justos, Dios los ve y muestra su ira todos los días. También está escrito que si el hombre no se arrepiente, Dios afilará su espada y entesará y ensayará su arco. Se preparará para destruir a tal persona. En otras palabras, está escrito en el libro de los Salmos que solo existirá destrucción, muerte y miedo para aquellos que no se arrepientan. Veamos el capítulo 18 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18 versículo 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Qué deben hacer? Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Dios nos dice que no permanezcamos en el pecado, que no sigamos cometiendo actos pecaminosos, sino que nos alejemos rápidamente de ese pecado. Dios nos despierta a esto diciendo que si nos apartamos de nuestras ofensas, no seremos destruidos. Sigamos con el libro de Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 versículo 2. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos, ¿qué ocurrirá? Pereceréis igualmente. Hermanos y hermanas, uno de los mensajes más importantes que Dios dio a la humanidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es el arrepentimiento. Dios dijo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué dijo Dios sobre la razón por la que vinimos a esta tierra? ¿No hemos aprendido que vinimos a esta tierra a causa del pecado? Debemos reconocer que Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos mientras estamos en la tierra, el tiempo para arrepentirnos de todos los pecados y transgresiones que cometimos en el cielo. Sin embargo, nos olvidamos por completo de esto y queremos ser honrados y exaltados, como si fuéramos justos mientras vivimos en esta tierra, sin arrepentirnos como pecadores en absoluto. Estamos viviendo nuestra vida sin darnos cuenta de esto. Por eso la Biblia dice, Él muestra su ira cada día. Es por nosotros, pecadores. Cuando los pecadores actúan como pecadores y se humillan, Dios puede mostrar compasión y misericordia con ellos, pero viven como si nunca hubieran pecado, y lo que es peor es que incluso quieren ser tratados mejor por los demás. Por eso Dios nos enseña estas lecciones. Sean humildes, conviértanse en siervos, sirvan a todos. A través de la fiesta de las trompetas, debemos darnos cuenta de por qué estas palabras están contenidas en el camino de la verdad de Dios y predicarlas a todas las personas del mundo, diciendo, puesto que el reino de los cielos está cerca, debemos vivir verdaderamente una vida de arrepentimiento. Entreguemos todos esta advertencia a aquellos que han olvidado que son pecadores y entreguemos el mensaje de salvación para que puedan arrepentirse y ser salvos. Veamos el libro de Lucas capítulo 5 versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué ha venido a llamar a los pecadores? Al arrepentimiento. Jesús dijo, he venido a esta tierra para llamar a los pecadores al arrepentimiento. En el libro de Lucas capítulo 19, ¿qué dijo? Dijo que vino a esta tierra para salvarnos.
El arrepentimiento y la salvación están estrechamente relacionados. Los que no se arrepienten y los que no se dan cuenta de quiénes son en realidad, nunca podrán participar en la salvación de Dios en esta tierra. Puesto que somos pecadores, Dios nos dice que nos humillemos. Puesto que somos pecadores, Dios dice, deben ser ustedes los que sirvan a los demás, ¿no es así? ¿Quién, entre los padres de este mundo, estaría contento cuando sus hijos están en una posición más baja que los demás, sirviéndoles? Si comprendemos correctamente lo que cometimos en el cielo y por qué vinimos a esta tierra, podemos preguntarnos, ¿qué tipo de vida debemos vivir en esta tierra? De este modo, incluso a partir de este momento de hoy, todos debemos ser capaces de reflexionar sobre nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y a salvarlos. Esta es la razón por la que vine a esta tierra. Todos, ya que somos hijos de Dios, Dios podría hacer que ocupemos altos cargos y vivamos una vida elegante. Aunque Dios puede ponernos en tal posición, ¿por qué quiere Él que vivamos una vida humilde y modesta, colocándonos en posiciones inferiores como siervos? Lo que todos los padres quieren para sus hijos es que sean alabados y servidos por los demás. Sin embargo, Dios quiere que seamos humildes y nos sitúa en posiciones humildes. ¿Cuál es su voluntad detrás de todo esto? Es porque debemos vivir una vida de arrepentimiento todos los días como pecadores, sin olvidar que vinimos a esta tierra porque pecamos en el cielo. Todos somos pecadores. Aunque fuimos bautizados y vinimos a Sión, todavía nos consideramos justos y superiores a los demás. Cuando un pecador vive como pecador, los demás lo mirarán con misericordia y un corazón compasivo y tendrán piedad de él. Sin embargo, dado que los pecadores viven como si no tuvieran pecado, Dios dice, mostraré mi ira cada día. Esto está escrito en Salmos capítulo 7. ¿No deberíamos desechar ese estilo de vida? A partir de este momento de hoy, primero debemos pensar, ¿por qué hemos venido a esta tierra? Entonces, seremos capaces de humillarnos y recordarnos a nosotros mismos que somos pecadores. Esto nos permitirá dar siempre gracias a Dios, diciendo, Dios, muchas gracias. Estoy agradecido incluso con esto. Veamos el capítulo 2 del libro de Hechos. Hechos capítulo 2 versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como podemos ver aquí, a través del apóstol Pedro, que fue movido por el Espíritu Santo, Dios está entregando a toda la humanidad este mensaje. Cuando nos arrepentimos, recibiremos dones. La preciosa gracia del perdón de los pecados y la preciosa gracia del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, si no sabemos quiénes somos, no podemos arrepentirnos. Si viviéramos con una mente arrogante, pensando, éramos hijos e hijas de Dios, príncipes y princesas que vivíamos de forma lujosa en el cielo, y mantuviéramos la cabeza en alto, ¿qué diría Dios desde el cielo cuando mirara hacia abajo para vernos? Ni siquiera saben qué pecados han cometido. Todavía son inmaduros. No debemos hacer que Dios muestre su ira sobre nosotros. Dios es misericordioso, clemente y amable. Así, la Biblia nos ilumina estas lecciones. Los hermanos y las hermanas deben servirse unos a otros. Perdónense unos a otros. Puesto que Dios ha perdonado nuestros grandes pecados, no debemos convertirnos en personas que no perdonan.
Por eso el libro de Hechos, capítulo 2, también hace hincapié en el significado del arrepentimiento. Pasemos al libro de Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26 versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dondequiera que iba el apóstol Pablo, predicaba diciendo: deben demostrar su arrepentimiento a través de sus obras. Predicó a la gente para que se arrepintieran. Dios advierte a los que no escuchan el mensaje arrepentíos. Sin embargo, a pesar de la advertencia, algunas personas todavía dicen fácilmente: si muero, no me importa ir al infierno, así que Dios les da otra advertencia. Veamos Romanos capítulo 2 versículo 5. Veamos el capítulo 2 versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Está escrito en el versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos y hermanas, somos pecadores del cielo. ¿Por qué fuimos expulsados del reino de los cielos? En un sentido amplio, desobedecimos los santos mandamientos de Dios. Escuchamos las palabras de Satanás, desobedecimos la voluntad de Dios y fuimos expulsados a esta tierra. Dios ha concedido una vez más su gran mandamiento a toda la humanidad. Él reconoce a los que obedecen su mandamiento como los que se han arrepentido. Y ahora está llamando a toda la humanidad al camino de la verdad llamado Nuevo Pacto. Los que han entrado en la verdad del Nuevo Pacto son los que siguen la voluntad de Dios. ¿No está escrito en el Apocalipsis capítulo 14 que los que guarden los mandamientos de Dios en esta tierra serán salvos? El mundo entero sigue lleno de gente que no se ha arrepentido. Por eso debemos decir ahora al mundo entero: vuelvan a los brazos del Padre Celestial y de la Madre Celestial. Puesto que somos pecadores del cielo, Dios dice que debemos ser humildes y servir a los demás. Todo se debe a nuestros pecados. Es voluntad de Dios que hagamos saber al mundo entero que el arrepentimiento es el estilo de vida más importante para los pecadores y el deber que debemos cumplir. ¿No es esto lo que Dios nos pidió? Veamos Mateo capítulo 28 versículo 18. Mateo capítulo 28 versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Si observamos de cerca sus palabras en Mateo capítulo 28, Él mencionó: todo lo que os he mandado.
Esto solo puede ser obedecido por aquellos que se han arrepentido. Comenzando con el bautismo, debemos orar en el nombre nuevo, recibir a la nueva Jerusalén, guardar las 7 fiestas de 3 tiempos del nuevo pacto y vivir una vida de obediencia a todas las enseñanzas de Dios. ¿Hay algo que pueda guardarse sin arrepentirse? Solo podemos seguir verdaderamente ese camino cuando nos arrepentimos. No debemos celebrar la fiesta de las trompetas cada año simplemente como un acontecimiento anual, sino que debemos tener tiempo para pensar, ¿quiénes somos en realidad? ¿Quién soy yo? ¿Por qué vine a esta tierra? ¿A dónde iré cuando deje esta tierra? Consideremos todos estos asuntos seriamente y a partir de este momento, debemos renunciar a nuestro deseo de ser honrados y ser tratados mejor por los demás. Ahora deberíamos decir, pequé en el cielo y vine a esta tierra, así que es una gran bendición que me hayan permitido hacer tanto trabajo. Muchas gracias. Los que no se dan cuenta de que son pecadores nunca podrán dar gracias en todas las circunstancias. Todo estaría lleno de insatisfacción. No sabe quién soy, ¿cómo puede tratarme así? Antes de tener tal pensamiento, por favor, piensen detenidamente quiénes somos. ¿Quiénes éramos? Era un pecador, así que sigo estando muy agradecido aunque me traten así. Además, Dios incluso me dejará ir al cielo. Si vivimos nuestra vida de fe con este tipo de corazón, experimentaremos el reino de la gracia todos los días antes de ir al reino de los cielos. Nos llenaremos de alegría cada día y viviremos sin estrés hasta que entremos en el reino eterno de los cielos. Una de las razones por las que la gente siempre está insatisfecha es porque no saben quiénes son y aún así tienen un corazón impenitente. Qué afortunados somos de tener este tipo de vida en este momento. Este verano, deben haber experimentado un verano tan largo por primera vez. ¿Habían experimentado alguna vez un calor tan sofocante? Fue un verano muy caluroso por primera vez en 170 años. ¿Cómo era este calor sofocante? Han pasado solo unos meses, pero fue muy doloroso. Entonces, por favor, piensen en el infierno. No dura solo unos meses, sino por los siglos de los siglos. Para salvarnos de allí, Dios vino a la tierra y, aunque merece ser respetado, honrado y exaltado por la humanidad, eligió el camino de la cruz por nosotros y se sacrificó para abrirnos el camino de la vida. Cuando pensamos en su vida noble y sacrificada, deberíamos ser capaces de reflexionar sobre qué tipo de vida debemos vivir a través de esta fiesta de trompetas. A menos que nos demos cuenta plenamente de que somos pecadores del reino de los cielos, ninguna de las enseñanzas de Dios tocará nuestros corazones. Podríamos terminar pensando solamente, qué palabra tan maravillosa nos ha dado Dios. Como no entendemos por qué debemos poner en práctica esas enseñanzas y por qué debemos vivir este tipo de vida, todo se volverá difícil. Se volverá muy doloroso esforzarse y trabajar diligentemente. No estaremos alegres. Ahora deberíamos ser capaces de pensar, soy un pecador que merece trabajar mucho más duro que esto. Soy un pecador que merece un castigo mayor que este, pero Dios me permite vivir una vida tan cómoda. En verdad, estoy recibiendo una bendición y una felicidad incomparables. Creo que este es el pensamiento que debemos tener sin importar en qué posición nos encontremos ahora mismo. Debemos dar gracias y gloria a Dios mientras vivimos nuestra vida cada día. Por eso, en el libro de Mateo capítulo 28, Jesús nos despertó al hecho de que podemos predicar a los demás y obedecer sus enseñanzas solo cuando nos arrepentimos. En el libro de Jonás, podemos ver que Jonás siguió desobedeciendo los mandamientos de Dios cuando no se había arrepentido. Aunque Dios le dijo, ve a Nínive y predica mi voluntad,
trató de huir a Tarsis, una ciudad lejana. Sin embargo, hubo una tormenta aterradora en el mar y el barco en el que viajaba estaba a punto de partirse. Cuando lo pensó, se dio cuenta de que no era un fenómeno natural lo que estaba sucediendo, sino que Dios lo estaba sacudiendo. Cuando lo arrojaron al mar, ¿no se calmó el mar en un instante? Mientras permanecía 3 días en el vientre del gran pez que Dios le había preparado, oró fervientemente a Dios con arrepentimiento, confesando su pecado. Después de arrepentirse, pudo llevar a cabo su misión correctamente. Fue a predicar la voluntad de Dios, quien le dijo que proclamara: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive era la capital de Asiria, y el pueblo de Asiria había atormentado mucho a los israelitas. Cuando Dios le dijo que fuera al centro de su ciudad capital y gritara el mensaje, se sintió muy intimidado. Si lo hacía, su vida correría peligro de inmediato. Cualquiera puede comprender fácilmente su situación. Sin embargo, Dios le pidió a Jonás que hiciera tal obra. Antes de arrepentirse, Jonás era diferente en 180 grados a como fue después de arrepentirse. Después de arrepentirse, dijo: pude haber muerto en el vientre del pez. He ganado una nueva vida. Después de haber predicado con confianza la voluntad de Dios, toda la nación, desde el rey hasta el hijo menor de la sierva, pasando por todos sus animales, ayunó. El resultado no fue el que Jonás había imaginado. Sucedió todo lo contrario. Al oír la advertencia de Jonás, todos se arrepintieron. ¿No está escrito en el libro de Jonás que todos los desastres que Dios planeó traer sobre ellos fueron retirados de Nínive porque se arrepintieron? Antes de arrepentirnos, juzgamos y pensamos en la voluntad de Dios según nuestras propias normas. Sin embargo, al igual que Jonás cambió por completo después de arrepentirse, nosotros también debemos tener un punto de inflexión llamado arrepentimiento. Todos debemos haber llegado a ese punto a estas alturas. Solo entonces podremos darnos cuenta de por qué Dios nos ha dado esta enseñanza y por qué nos ha mandado servir a los demás, humillarnos y obedecer su palabra. Ahora que lo sabemos todo, ¿para quién era todo esto? Nos damos cuenta de que Dios ha preparado un camino para que alcancemos nuestra felicidad, nuestras bendiciones, nuestra vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, debemos dar gracias en todas las circunstancias. Piensen en una persona que compara su vida con la de los demás, pensando: está viviendo una vida mejor que yo, ¿por qué soy tan pobre? Y sigue refunfuñando y quejándose, diciendo: no puedo hacer esto o aquello porque creo en Dios. El mundo en el que estamos entrando ahora es el mundo eterno. Antes de ir a ese mundo eterno, Dios preparó la tierra, la ciudad de refugio, para darnos tiempo para arrepentirnos. Ahora es el momento de que seamos completos y llenemos nuestras carencias. Cuando una persona vive unos 60 años, se dice que su personalidad puede desarrollarse por completo. No descuidemos la fiesta que se celebra en el 60º aniversario. Todos, el camino que Dios está dirigiendo es el camino que nos conduce a la felicidad eterna, por lo que debemos ser capaces de dar gloria a Dios. A través de la fiesta de otoño celebrada en el 60º aniversario, arrepintámonos todos como Jonás y participemos en la obra de la salvación para que podamos conducir a muchas almas al arrepentimiento y encontrar abundantes y hermosos frutos buenos, frutos obreros e incluso al menor. Esperando que hayan recibido mucha gracia, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.